Bienvenidos, queridos amigos de la radio La Voz de María, a su programa El Valor de la Vida. Programa dedicado a profundizar, ustedes ya saben, sobre Dios, la cultura de la vida y sobre la nueva era. Ustedes habrán visto que hemos venido viendo los últimos programas sobre el valor de la vida, ¿verdad? ¿Qué dicen las personas que trabajan en el activismo pro vida? ¿Qué dicen los abogados sobre estas regulaciones del aborto cuando la persona ha sido violada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido el año pasado? Y en este programa tenemos a una invitada que se llama Islandia Paredes. Bienvenida, Islandia, a nuestro programa. Hola, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Quiero comentarles que Islandia es médico ginecóloga. Ella es graduada del posgrado de ginecología y obstetricia de la Universidad de Guayaquil, con subespecialidad en embarazo de alto riesgo y maestría en medicina funcional y entrenamiento en medicina hidalguiana. Gracias, Islandia, por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la labor pro vida. Y antes de darte la palabra, quiero poner en contexto a nuestros radioescuchas, ¿sí? Como antecedentes tenemos que en el año 2021 se despenaliza el aborto en caso de violación. Es decir, una persona violada que se realiza un aborto, ya el médico ni al paciente se le penaliza, ¿no? No hay pena. Como segundo punto, se crea una ley para regular los abortos por violación en niñas, adolescentes y mujeres, ¿verdad? Como la objeción de conciencia, se regula el límite, el tiempo límite para un aborto, algunas cosas de las autoridades, ¿verdad? Exámenes, denuncias que se tienen que hacer. Después la Corte Constitucional suspende temporalmente el artículo 19 de la Ley de Regulación que disponía como requisito la denuncia, la declaración juramentada o un examen médico certificado para que las mujeres, niñas, adolescentes, víctimas de violación puedan acceder al aborto. Es decir, ya no se necesita examen, que es la parte que es la que vamos a tratar porque usted es doctora, ¿no? Un examen médico pues ya no se necesita. En este caso, los servidores públicos del sistema de salud, sean estos médicos o personal administrativo, no pueden solicitar ni una denuncia, declaración juramentada o informe médico para acceder al aborto por causa de violación. El único examen permitido es aquel que determina la edad de gestación del feto, porque el tiempo de 12 semanas no ha cambiado. Este sigue igual, hasta las 12 semanas es el tiempo permitido. Pero, ¿qué pasó? 7 mujeres feministas, en calidad de accionistas y por sus propios y personales derechos, presentaron una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo a la ley. Los artículos demandados van en relación a la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Tomó medidas cautelares y suspendió temporalmente este derecho de la objeción de conciencia. Quiero leerles lo declarado por la abogada de la CEPAM, que es el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Dice, con lo dispuesto por la Corte, ningún médico puede negarse a prestar un servicio de salud en cuanto al aborto por objeción de conciencia. Además, la objeción de conciencia no es una facultad institucional, sino personal, que no la puede exponer el personal de salud indirecto, como son camilleros u otros profesionales que participen en la labor del servicio de salud, sino los médicos facultados para atender dicho procedimiento. La abogada también señala que cuando en los casos de salud haya solo un médico y éste sea objetor de conciencia, no podrá negarse a brindar el servicio de salud. Y agrega que el Ministerio de Salud Pública es el ente rector de las instituciones de salud y aunque las instituciones privadas tengan un objetivo de lucro, estas no están exentas de las normativas que provee el Ministerio, por lo cual tampoco tendrán la facultad de alegar objeción de conciencia institucional. También señala que están trabajando en modelos para presentar acciones de protección
cuando los médicos se niegan a brindar el servicio de aborto por violación, a pesar de la suspensión de la objeción de conciencia. Heredia recalca que el aborto está permitido en la ley hasta las 12 semanas, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto. Y que no se necesita necesariamente una intervención quirúrgica, sino que se la puede realizar con medicamentos. Con esto, doctora, yo le doy la palabra y para que usted como médico y como católica, porque yo también sé que usted es católica practicante, provida, médico, ginecólogo, yendo por punto por punto. Tenemos primero que ya la niña o la adolescente no tiene que presentar informes, o sea, no informes médicos. El médico solamente tiene un eco, diría yo, para saber cuántas semanas tiene el niño. Pero de ahí el médico que va a realizar el aborto no sabe cuál es el estado de salud de la mujer, paciente. De la paciente. Cuénteme un poco de esto. A ver, Beatriz, yo quiero empezar primero mencionando una frase que forma parte del ejercicio profesional de cada uno de los que hacemos medicina, y es un principio que rige, que debe regir, no en todos rige, pero que debe regir nuestras vidas, pegándonos al juramento hipocrático que hicimos en el momento en el que recibimos la titulación de médicos. Esa frase en latín es primum non nocere, que significa lo primero es no dañar. Entonces, si yo parto desde el punto de vista de que mi función como médico, mi objetivo como médico, dejando de un lado, digamos que vamos a quitarle la parte de la fe, y me quedo solamente con la parte del ejercicio profesional como tal. El principio es no hacer daño. Entonces, en el momento en el que nos colocan en una posición donde nos llevan a un punto donde no podemos objetar, hacerle daño a un ser indefenso, como en este caso es el bebé, ¿no? En etapa de gestación, están violentando el principio básico que rige nuestro ejercicio profesional, y es el no hacer daño. Entonces, no nos pueden quitar el derecho que nosotros tenemos a ejercer nuestra profesión tal cual fue hecha en el juramento hipocrático. Servir a las personas, dar alivio a las enfermedades, y no dañar. En el momento en el que yo desintegro el binomio madre-hijo, porque eso es lo que buscan hacer, desintegrar ese binomio madre-hijo, de dos pacientes que yo tengo, pretenden convertirla en uno y el otro es un montón de células, como suelen decir. Así es. Pero resulta que para el médico como tal, que ejerce su profesión como debe ser, no es un montón de células, pues. Es un ser vivo, para los cuales hay inclusive especialistas, porque ahora ya hay hasta cirugías fetales, hay cirugías intraútero, ¿no? Para arreglar las malformaciones con las que vienen los niños y que les den una mejor calidad de vida cuando nazcan. Entonces, la medicina está en un punto en el que ese montón de células es considerado un ser humano, pues. Entonces, como tal, no nos pueden quitar el derecho de no hacer daño. Lamentablemente se utilizan o hacen uso de un montón de leguleyadas, como suelen decir en términos legales, para obligar al médico a que no pida absolutamente ningún tipo de examen, ningún tipo de valoración médica, poniendo en riesgo
la vida de esa mujer, de esa vida que tanto preservan, pues, ¿no? Porque es por preservar la vida, por preservar el daño psicológico, por preservar todo lo que quieren preservar en esa mujer. Y lo que hacen es ponerla en riesgo, porque someter a una paciente a un aborto, un legrado instrumental, que es el mecanismo por el cual se realiza el aborto, un legrado uterino instrumental, ese es el término médico, es un procedimiento quirúrgico. Ajá. Como todo procedimiento quirúrgico, esa paciente tiene que ser preparada, tiene que ser evaluada para poder ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Entonces no pueden desvincular, cuidan tanto preservan el bienestar de la mujer, pero le están sometiendo a un riesgo alto. ¿Qué pasa si yo tengo alguna enfermedad, me estoy inventando, enfermedad cardíaca o de la presión, algo en el azúcar, no sé, y de repente, bueno, voy, incluso alguna enfermedad que yo no sé qué tengo, qué tipos de condiciones, bueno, voy y me quiero realizar el aborto y ya? O sea, ¿qué puede suceder? ¿Qué casos o qué enfermedades pueden existir que el médico, al no darse cuenta que existen estas enfermedades, puede poner más en riesgo? Porque como usted dice, es una intervención quirúrgica. Puede poner más en riesgo la vida de la mujer. Por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes con discrasias sanguíneas, trastornos hematológicos, ¿no? Problemas de coagulación de la sangre, que han sido sometidas y con todas las con todos los parámetros evaluados previos, y que la paciente igual tiene el potencial de presentar complicaciones y las ha presentado. Entonces, me tocó alguna vez cuando yo hice mi posgrado en la maternidad Sotomayor, y hubo una vez el caso de una señora que llegó de emergencia, le habían hecho un legrado en provincia y llegó a la maternidad. Y pues yo estaba de guardia, recibimos a la paciente. En el momento de realizarle el legrado, porque llegó sangrando abundantemente, entonces se le hizo la evaluación, el examen físico, se le hizo, bueno, en esa época no teníamos nosotros ecografía, estoy hablando 20 años atrás, pues no teníamos ecografía en el área de emergencia como tal. Ya. Y la paciente llegó con una ecografía particular de la entidad de salud de la que venía transferida, porque venía con una transferencia. Y resulta que a la señora le hicimos las pruebas previas a meterla al quirófano, y tenía prolongados los tiempos de coagulación. Entonces esa señora, a pesar de todas las precauciones que tomamos, terminó en terapia intensiva. Porque cuando yo hago un legrado, es como que si yo dejara desnuda la parte interna del cuerpo del útero. Entonces, si la paciente tiene de fondo una patología sanguínea, le estoy dando una puerta de entrada para que empiece a sangrar. Claro. Ya. Entonces, eso pasó con la señora. Terminó en terapia intensiva y ella venía complicada, venía sangrando, no se dieron cuenta de la cuestión esta del trastorno de coagulación. Bendito sea Dios, la señora se salvó, ¿no? Pero porque estaba con toda la infraestructura, obviamente, que tenía en esa época un hospital ginecobstétrico como era el Enrique C. Sotomayor. Pero ese tipo de complicaciones pueden darse. Entonces uno no puede, nos están poniendo en un punto donde nos quieren tapar los ojos y atarnos las manos y los pies, ¿no? Para que no solamente dañemos a una vida como es la vida de ese bebé, sino también que pongamos en riesgo el bienestar que ellos tanto cuidan de la mamá. Porque nos están obligando a llevar a una paciente sin una evaluación médica exhaustiva y completa a un procedimiento quirúrgico, porque un legrado es un procedimiento quirúrgico. Y no se puede hablar de los riesgos tampoco al paciente. Claro, lógico. O sea, los riesgos, todo procedimiento quirúrgico implica sus riesgos. Desde el más chiquito, un procedimiento como una extracción de una uña, que es un procedimiento quirúrgico menor, a un procedimiento mayor como es un legrado, una histerectomía,
Ya. ¿Y cuando es por químico? Si yo tengo 2 semanas, bueno, aunque es muy difícil darse cuenta. Ahí es más complicado, claro, Ya. porque tiene que esperar las 4 semanas para que haya la menorrea. Ya. Ya, salvo que lo haya estado buscando, y yo no creo que ese sea el caso Claro. de la persona que va y se quiere obligar al médico a que le haga un legrado porque hubo una violación de por medio. No creo que ese sea el caso, ¿no? Y si tengo 12 semanas. Ya. 12 semanas. ¿Se puede administrar veneno? Estas medicinas que... Es común el uso de unas tabletas que se usan por vía intravaginal y por vía oral. Hay estudios inclusive, pero todos los estudios que se han hecho para las pacientes que tienen abortos incompletos. O sea, el bebé ya se le vino, ¿no? Pero quedaron restos. O pacientes cuyos bebés su corazoncito ha dejado de latir dentro de la barriga de la mamá, eso se llaman abortos diferidos. Entonces hay que sacar ese bebé sin latidos, ¿no? O sea, de todas formas igual se puede llegar a hacer una intervención quirúrgica. Es que sí, o sea, salvo sí, que haya, o sea, lo que se hace es con el legrado medicamentoso, ya. es sacar la mayor parte. Pero eso no nos garantiza que no van a quedar restos. Y si quedan restos, porque se hacen evaluaciones ecográficas posteriores, uno igual tiene que entrar a alegrar a la paciente. Ya. ¿Y qué es lo que hace? Yo le digo veneno, no es veneno, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace? ¿Son pastillas? ¿Qué se le administra a la mujer para que tenga un aborto no quirúrgico? Sí. Son tabletas de uso intravaginal o de uso oral que lo que hacen es generar contracciones uterinas muy intensas, muy intensas. Yo le puedo decir, Beatriz, que yo tengo casi 20 años de ginecóloga y nunca he visto dolor más intenso que el que generan esas tabletas. Ni siquiera el dolor del parto mismo como dolor natural de un parto espontáneo, de una mujer con un embarazo a término. Es un dolor, o sea, las pacientes no logran ni siquiera describirnos, o sea, el nivel del dolor es muy alto. Y segundo, existe el riesgo de que haya una rotura del cuerpo del útero, porque las contracciones son tan intensas. Por ejemplo, se podría usar en pacientes cesareadas, y hay estudios sobre ese tema, precisamente que respaldan el uso en pacientes en las que ha habido, por ejemplo, un legrado incompleto y que ha habido la necesidad del uso de estas tabletas, pero siempre en un entorno médico controlado. No en la casa, no porque cualquier profesional venga, tome y cómpreselas y póngaselas. Y aparte están viendo solamente a un paciente. Claro, así es. No están viendo al otro paciente. Para que estas mujeres tengan estas contracciones súper fuertes, ¿qué estará sucediendo con el bebé? Con el bebé, claro que sí. ¿Qué estará sucediendo con el bebé? Yo le voy a comentar un caso que yo tuve cuando yo era jefa de guardia ahí en la maternidad. Llegó una chica de 20 años con un embarazo de 21 semanas. 21 semanas. Ya estaba en el segundo trimestre. El segundo trimestre empieza en la semana 14 hasta la semana 27. Ya, entonces estaba dentro del segundo trimestre. Estamos hablando de un producto inmaduro, no prematuro, pero un producto inmaduro, ¿ok? De gestación. Esa chica había tenido 4 abortos previos, espontáneos, y le habían tenido que hacer legrados en las 4 ocasiones para retirarle los restos. Este era su 5º embarazo. Llegó con sudorosa, pálida, la transfirieron poniendo como diagnóstico que tenía una diabetes gestacional descompensada. Obviamente se le ingresó a terapia intensiva,
yo subí a valorarla al área de terapia intensiva y me encuentro con una señora efectivamente pálida, sudorosa, con taquipneico, o sea, con dificultad para respirar, los latidos del corazón acelerados. Y el abdomen ya abultado, ¿no? Como de un embarazo de 20 semanas, era una piedra. Entonces decidí en ese momento que a mí no me parecía que la descompensación que la señora tenía era de origen metabólico, no tenía nada que ver con una cuestión de una diabetes. Para mí era un desprendimiento de placenta, ¿no? Y así la metí, como un desprendimiento de placenta. Yo mismo entré a operarla. Cuando abro a la señora me encuentro con un útero roto. No había usado tabletas porque era un embarazo deseado. Había tenido, era joven. Claro, 20 años. 20 años. Tenía un embarazo de 21 semanas. Y había iniciado un trabajo de parto inmaduro, ¿no? Las contracciones, probablemente tenía alguna infección de base, eso desencadenó la liberación de sustancias que son las prostaglandinas y que llevan finalmente al desarrollo del trabajo de parto. Entonces, esta chica, cuando yo entro, abro, me encuentro con el útero roto. Era como si hubieran lanzado una granada y hubiera estallado el útero. El bebé ya sin vida, nadando sobre toda esa cantidad industrial de sangre, todo ese hemoperitoneo. Y con el dolor de mi alma, después de haber hecho un montón de intentos para salvarle el útero y que ella pueda concebir, tuve que sacarle el útero. Y estamos hablando de 4 legrados necesarios, porque había tenido 4 embarazos que los había perdido, deseados que los había perdido y habían quedado restos. Entonces, al no haber el uso de tabletas, ¿no? Nosotros pensamos, de repente no quería, de repente se puso, investigamos bien y cuando se empezó a hacer la historia clínica completa, porque la historia clínica no pueden desvincular el ejercicio de la medicina de la realización de una historia clínica, claro. Porque la historia clínica es la que me permite a mí llegar a un diagnóstico presuntivo. De ahí yo pido los exámenes y los exámenes, que son pruebas complementarias, me van a apoyar o me van a descartar al diagnóstico que yo dé de acuerdo a una historia clínica. Entonces no se pueden saltar el ejercicio de la medicina empezando por los exámenes complementarios. ¿En qué parte hacen la historia clínica? Entonces están reescribiendo la forma de ejercer la medicina, pues, ¿no? Porque están empezando por el final. Claro. Y quienes hablan son los activistas, los abogados. Que no son médicos. La corte, que no son médicos. Entonces tendrían que escuchar a los médicos, porque lo que usted dice es grave. Entonces dudo mucho que ellos tengan una práctica profesional que les haya permitido ver lo que nosotros los médicos vemos en el día a día, en el trato con las pacientes, pues, ¿no? El que ha hecho vida hospitalaria y los ginecólogos que me pueden estar escuchando saben que esos casos son casos que uno ve en el día a día. Entonces no los consideran, o sea, pretenden no solamente dejar de lado la conciencia, dejar de lado la fe, dejar de lado, sino también reescribir la forma de hacer medicina. Claro, y ni siquiera poder hacer una intervención, como dice el juramento hipocrático, acertada y correcta. Porque de acuerdo al juicio del médico, con el libre discernimiento. Y exacto, y se dice, se va a aplicar el tratamiento, ¿verdad? Acertado y correcto. Entonces, tampoco se daría eso. No, porque están desvinculando, están reescribiendo. A mí me enseñaron en la universidad, cuando nos dan en tercer año de medicina, en la época, ahora está el pensum un poco diferente, ¿no? Pero a nosotros, en mi época, cuando yo me gradué de médico, a nosotros nos daban en tercer año
eran 7 años de carrera, el octavo que era la rural, ¿no? Y me daban, en el tercer año nos daban semiología. Semiología es la asignatura en la cual nos enseñan a diagnosticar, nos enseñan a armar el rompecabezas. Ya. Y ellos están intentando reescribir la semiología. Ya, no, que es, no puede ser no reescrita de otro lado. Haga un eco y métala, hacerle el grado. Meta a una paciente, sométala a una paciente cuyo bienestar tanto cuidan a una intervención quirúrgica que puede poner en riesgo su vida, porque no le permitieron al médico seguir el protocolo que está escrito en todos lados. De, a ver, yo voy a hacer una intervención quirúrgica, yo tengo que hacer una buena historia clínica, tengo que evaluar, tengo que analizar los exámenes y contemplar todos los posibles riesgos para tener todas las posibles soluciones. Exacto. En ese momento. Eso nos están atando de pie y de manos. Entonces, no solamente es una cuestión de que quieren decirnos qué hacer, sino cómo hacerlo. Exacto. Y dice también que esta es una posición individual, que no debería ser una posición institucional, sino individual. ¿Qué opina usted? Porque asumo que, bueno, todos los médicos han hecho este juramento. Exactamente. ¿Quiénes son los dueños de los hospitales y quienes manejan los hospitales? Son médicos, gente que se ha preparado para servir en la salud. ¿Qué tanto es tú no te metas con mi conciencia desde su punto de vista? A ver, yo pienso que nosotros al haber recibido un entrenamiento que nos permite analizar cada detalle, el médico tiene que ser muy detallista. Es muy raro que usted encuentre un médico que no sea detallista, porque el detalle es el que nos lleva al diagnóstico. Eso chiquito, esa letra chiquitita, la que no se ve, esa es la que uno busca cuando tiene un paciente complicado, ¿no? Entonces, al final del día, yo ni siquiera es que considero que solamente se están metiendo, en mi caso en particular, ¿no? Yo estoy hablando por mí, por Islandia Paredes, como una ginecóloga provida 100% y orgullosa de eso, sino en mi ejercicio profesional. Entonces va a llegar un momento, y me parece súper peligroso, pues, ¿no? Porque va a llevar, o sea, ya no solamente es que le dicen al abogado cómo llevar las leyes, bueno, ahora quieren decirle al médico cómo ejercer su profesión. Y de una forma obligatoria. Entonces, quitémosle, Beatriz, como yo le decía al inicio, quitémosle la parte de la fe, la parte de la... Ya, dejemos eso de un lado y rijámonos solamente en cómo se deben hacer las cosas. Y el cómo se deben hacer las cosas también me lo están quitando. También me lo están quitando porque me están diciendo, si una paciente llega y le dice a usted que fue violada y usted está de guardia en un hospital público y no hay otro médico más que usted, por ejemplo, claro, en las áreas rurales, donde cuando uno hace la rural y le toca en un hospital es uno solito. Uno es clínico, ginecólogo, pediatra, porque esa es la vida del médico rural. Entonces, y aparte de que están yendo en contra de mi conciencia, de como persona, de mi fe como persona, están vulnerando mis derechos como persona, están pensando en los derechos defienden los derechos de un paciente como persona. ¿Y en qué parte quedan mis derechos como persona? Entonces no estoy hablando de yo como médico, sino yo como persona, ¿no? Entonces, si la paciente para ellos tiene el derecho de solicitar una intervención quirúrgica que tiene una alta posibilidad de complicarse y de riesgo, si no me dejan ejercer la medicina como debo hacerla, siguiendo protocolos, para eso se crearon los protocolos no se crearon para empezarlos por el final o saltármelos, porque si no las cosas se complican.
Y yo pienso que en todo en la vida es un proceso, ¿no? Y todo va con procesos. En la medicina es mucho más claro el proceso, es un protocolo. Son protocolos escritos, no los escribí yo, muchísimo menos los que están a favor de toda esta ley, ¿no? Entre comillas. Pero a mí me parece un atropello terrible, porque aparte que están vulnerando mi derecho como persona a no aceptar, hacerle un legrado a alguien y asesinar a un niño, porque es eso, asesinar a un niño. Me están obligando a hacer daño, no solo a ese bebé, sino que también me están obligando a hacerle daño a esa señora, que se puede complicar, pues. Claro. Desde el punto de vista médico, no estoy hablando del punto de vista psicológico, estoy hablando del punto puramente médico, porque no me están dejando hacer las cosas en el orden en el que yo tengo como médico. Tengo que llevar un proceso, tengo que llevar un protocolo. Entonces ellos están empezando por el final. El examen complementario, que es complementario. Las imágenes, los laboratorios, son exámenes complementarios. No pueden apoyar o descartar un diagnóstico. Pero entre el examen complementario y una buena historia clínica bien hecha, no una de 5 minutos, de 10 minutos, sino una como la que nos enseñaron en la universidad, siguiendo todos los parámetros semiológicos, resulta que quitan todo eso, que es lo más importante, y me dejan con un examen, uno, que es la ecografía. Y no me sorprendería que de aquí a mañana solo sea suficiente que la paciente llegue y que yo le pregunte, señora, deme la fecha de su última menstruación, y que ella me diga una fecha que me da 12 semanas, aunque tenga más. Y como no puedo ni tocarla, no le puedo hacer una evaluación, no le puedo hacer nada, entonces resulta que tras bastidores van a querer extender las 12 a más semanas. No me sorprendería que con el tiempo pase eso, porque ellos están reescribiendo la forma de hacer la medicina y sin ser médicos. Perfecto. ¿Y qué complicaciones tenemos para la madre? ¿Pueden quedar estériles? Claro, ¿Pueden llegar hasta la muerte? Sí, claro. Muchas infecciones. ¿Qué otras cosas? Mire, por ejemplo, en el caso de la chica que no le terminé de comentar, esa chica tuve que sacarle el útero. Esa chica quedó imposibilitada de ser mamá. Nunca, porque ya no tiene útero. Entonces, esa es una de las complicaciones. Otra que he visto es que pacientes con muchos legrados, ¿no? Provocados, 5, 6, 7 legrados. Cuando ya finalmente dicen, bueno, ahora sí ya quiero ser mamá, pues no, ya no pueden. Ya no pueden. Se sometió demasiadas veces a ese útero, a un procedimiento que cuando toca prepararse para una implantación ya no puede. Está débil. O toman, no más que debilidad, es una cuestión de daño, ¿no? Se llevan tanto el endometrio y de una forma muy cruenta, porque el endometrio cae todos los meses en forma de menstruación. Pero se lo llevan de una forma tan cruenta por el raspado, el curetaje que se hace para realizar el legrado, por el aborto espontáneo o provocado, que luego tienen dificultad para la implantación. O sea, se embarazan, pero los bebés no se implantan, se les viene. Yeah. Entonces, esas complicaciones he visto. He visto morir pacientes. He visto morir pacientes por complicaciones de base, y que obviamente en el momento en el que yo genero una puerta de sangrado abierta, en el momento que yo hago un legrado, hago una herida. Y es una herida que tiene una superficie del tamaño del útero. Estoy abriendo una llave, pues. En el caso de una paciente con una discrasia sanguínea, con una alteración hematológica, eso puede significar
transfusiones sanguíneas, complicaciones mayores, pueden terminar las pacientes en coagulopatías de consumo, que es mucho más grave. No, y lo peor de todo es que ¿quién responde? ¿Quién responde ante la paciente? Eso fue su decisión. No, y probablemente, pero es que el médico tenía que haber hecho las cosas como tenía que haberlas hecho, pues. Entonces ahora resulta que no se va a la cárcel. No, porque le terminó haciendo el legrado, pues se va a la cárcel porque la señora se murió. O sea, y no me dejaron hacer las cosas como yo tenía que hacerlas, siguiendo la preparación, porque para eso nos forman en la universidad, nos enseñan a diagnosticar, nos enseñan a tratar. Pero eso tiene un proceso. El médico no se puede saltar el protocolo, porque si yo me salto el protocolo médico, estoy poniendo en riesgo la vida de esa paciente. ¿Cuál es cómo han reaccionado los médicos, sus amigos, los conocidos ante esta ley? ¿Hay mucha preocupación o no lo saben? Hay algunos que no están muy enterados del tema, ¿no? Y hay otros que sí, obviamente, están bastante preocupados, ¿no? Por el asunto de que se vean obligados, especialmente los médicos del ejercicio público, ¿no? Claro que tengo claro, ¿no? De que es extensivo a la parte, así es, a la parte privada, pero al final del día existen formas donde, ¿no? Podría yo como médico privado negarme sin negarme. Así es. Hacerlo, pero esa opción no tienen, desgraciadamente, los médicos de las entidades públicas. Entonces sí hay bastante preocupación, ¿no? Yo cuando recién empezó esto de sonar lo de la ley antes de la cuestión de la aprobación, en algún momento tuve una conversación con mi esposo, que también es católico, practicante, y me dijo: Nislandi, ¿qué vas a hacer? Bueno, me retiro, porque yo no voy a asesinar a nadie so pena de una ley. O sea, no lo haría en otras circunstancias, mucho menos en esas circunstancias. Entonces, pero bueno, yo al final del día ya tengo casi 20 años de ejercicio profesional. Tengo mi carrera hecha. ¿Qué pasa con los médicos recién graduados? Los ginecólogos que recién están saliendo. Entonces es acabarles la carrera, pues. Así es. Para los que decidan bueno, voy a tener que estudiar otra especialidad, hacer 3 años más, porque se les ocurrió a 7 médicos que no son médicos. Activistas. Que quieren jugar a ser doctoras, ¿no? Sin tener el más mínimo conocimiento. Yo dudo mucho, Beatriz, y yo siempre he conversado eso. Yo dudo mucho que de verdad esas personas, fuera de la mala intención, del deseo de dañar, ocultándolo detrás de leguleyadas o detrás de escenarios que les cambian el nombre para ocultar cosas detrás. Yo dudo mucho que de verdad les importe el bienestar de esas mujeres, porque no las pondrían en el riesgo que las están poniendo. Yo pienso igual, yo pienso que son puntos a ganar para ellos. Sí, claro que sí. Simplemente van avanzando con la agenda, que bueno, ya sabemos todos, y son puntos para aparte para de ellos. Que y económicamente también tiene su... Claro, así es. Son juez y parte de toda una industria, no toda. Entonces, aparte que, Beatriz, yo, en todo el tiempo que yo tengo de haber ejercido la ginecología, he tenido un montón de pacientes que han optado por hacerse legrados, y que cuando las he conocido porque ya están en otro momento de su vida y finalmente aceptaron el ser mamás. Esas pacientes, Beatriz, no se libran. Yo las he visto llorar y cargar con esa cruz de haber asesinado a su hijo. Yo les he atendido 3, 4. Es el trastorno por estrés postraumático, que cuando se trata del aborto, el síndrome post-aborto. Sí, no se libran. Entonces,
no consideran ni la salud, ni la parte psicológica, nada, porque yo he tenido pacientes que cada que tienen un embarazo recuerdan lo que hicieron. Es una cruz que no la sueltan, no la pueden soltar. No, y siempre sale a la luz después de algún tiempo, porque muchas mujeres, yo aborté y no tengo ninguna secuela. No. Pero primero que no se dan cuenta. Ya. Y segundo, ya cuando se dan cuenta pueden pasar 5, 10, 15 años. Tenía el caso de una señora que tenía como 75 años y sufría por su aborto provocado. Porque en el fondo el cuerpo no está diseñado para matar. Claro, o sea, es antinatura. Es antinatura, o sea, tomarse algo, un procedimiento para deshacerse de un ser humano, ¿no? O sea, y si pasa, pues pasa. Ya usted sabrá por qué pasan estos casos de que la mujer pierde al bebé, ¿verdad? Cuéntanos un poquito estos casos. Por ejemplo, en casos de infección por toxoplasmosis son muy frecuentes los abortos, ¿no? Hace poco tuve una paciente, su segundo embarazo, 42 años, ¿no? Y pues se infectó con el toxoplasma y él tuvo un aborto espontáneo. Tuvimos que hacerle un legrado y para retirar los restos. Me sucedió con ella que tuvimos un caso de un acretismo placentario. Ese es otro riesgo, ¿no? Ya 12 semanas, ya están los esbozos de placenta, ya está y no pueden dimensionar o como no dejan evaluar, pues no solamente el eco, no un examen más allá, sino solo la ecografía para decir cuántas semanas tiene. Entonces, ¿qué pasa si sucede, por ejemplo, lo que me pasó a mí con esta paciente mía, que tuvo un acretismo placentario y uno raspa y sigue sangrando y luego tuvo sangrado posterior al legrado, que ya no es, o sea, 7 días después de un legrado la paciente tiene que haber dejado sangrar, máximo 10, como demasiado, normalmente son 7, y la paciente tiene que haber superado el periodo de sangrado. Claro. Y la señora seguía sangrando. ¿Y qué terminó siendo? Un acretismo placentario. Eso significa que la placenta se enraiza de tal forma al cuerpo del útero, así como las raíces de una planta a la tierra. Ya. Y lo que hago en el momento en que paso la cureta, cuando estoy intentando sacar los restos, es que es como que si cortara solamente una parte de las raíces, me traigo lo de encima, pero queda lo que está metido. Y eso que está metido me genera un foco constante de sangrado. Entonces, eso puede pasarle a cualquier... ¿Cómo saben que no tiene ese señor un foco de acretismo? ¿Y que va a seguir sangrando? ¿Cómo saben si ese foco de acretismo? Normalmente, cuando hay un acretismo placentario, hay niveles de acretismo, no percreta, increta, pero no es el caso, pero para hablar en este momento. Pero en todo caso, son niveles. Mientras más metida no está, puede llegar inclusive a invadir vejiga. Ay, terrible. Ya, entonces, normalmente una paciente con acretismo placentario termina en histerectomía. O sea, hay que sacarle el útero, porque no para de sangrar. No, el útero normalmente se contrae luego de un legrado o se contrae luego de un nacimiento. ¿Ya? Pero cuando hay un acretismo no pasa eso y la paciente sigue sangrando. Claro, hay que... Doctora, vamos a cambiar el tema. Ya tenemos pocos minutos para acabar el programa y yo quería sí hablar de la parte de fe. Sí hablar, ya hemos visto la parte médica. Y también quería leer, en el juramento hipocrático se habla que en ningún momento se debe suministrar veneno. Por eso es que yo hablaba de estas pastillas como que si fueran veneno, porque vendría a ser algo que mata. Claro. No, algo que... Pero
yendo más allá, porque todas estas leyes de la cultura de la muerte se nos quieren imponer, sabemos que es una agenda internacional, que eso tampoco es el caso ahorita, pero va a suceder también que si ya quieren obligar a los médicos a realizar abortos, también el día de mañana nos van a poner la ley de del suicidio asistido, como se llama, la eutanasia. Hablemos de la objeción de conciencia en estos dos casos, como médico, pero como mujer que cree en Dios, de fe. ¿Qué siente usted? Porque debe ser diferente la postura. O sea, realmente, si yo me pongo a analizar el fondo, es lo mismo, Beatriz. ¿Ya? Porque lo único que cambia es un poco el escenario, ¿no? Ya. Acá es una persona, un ser humano indefenso. Perdón, pero hay personas que no creen en Dios, pero que sí tienen este valor de la vida. Usted lo ve como una sola cosa. Sí, yo no puedo. No puede separar. No puedo. Alguna vez un paciente me decía, conversando, ya habíamos terminado la consulta y estaba el esposo de la señora ahí y la paciente ahí. Entonces me dijo, ¿usted me lo está diciendo como Islandia la ginecóloga o como Islandia la creyente? Entonces yo le dije, bueno, como las dos, porque para mí las dos es una sola. O sea, yo soy una católica practicante y como lo dije, soy orgullosísima, soy orgullosa de eso. Y no he sido así toda mi vida. Yo fui una ginecóloga que ligaba, que mandaba anticonceptivos y la gracia de Dios me tocó hace, creo yo, unos 12 años. ¿No? Donde empezó mi camino. Fue una cosa así natural. No es que alguien me sentó y me dijo, Islandia, mira, eso no está bien. No. O sea, Dios me estrelló contra el conocimiento de lo que era la razón de mi estar aquí. Y yo entendí que mi razón de estar aquí es esa que hago ahora. Yo ayudo a las pacientes que no pueden tener bebé a intentar salir embarazadas, ¿no? A mí me encanta controlar los embarazos. Yo quiero que todo el mundo salga embarazada. Todo el mundo. Entonces, yo no puedo ya a esta altura de mi vida desligar mi forma de ver las cosas. O sea, por lo menos mi ejercicio profesional. Claro, sin Dios. Sin Dios. Ya. Sin Dios. Y entonces, ahora sí profundicemos ya con lo que, bueno, usted me acaba de decir, esta objeción de conciencia. También tendría que alegar que es por parte religiosa. Sí, yo no tengo problema. No tiene problema. El problema es que no les importa. Entonces, cuando uno empieza a hablar de religión, inmediatamente queda invalidada la argumentación que uno dé. Pero yo no tengo problema. O sea, ya ahora no me buscan, antes me buscaban. No, yo nunca, eso sí, en mi vida he hecho un aborto, a pesar de que mandaba anticonceptivos, pero nunca hice un aborto. Pero sí me buscaban para que los hiciera, antes, hace muchos años. Y me tocaba decirle a la paciente, o sea, primero intentaba convencerla de los argumentos médicos, pero finalmente cuando no había forma de decirle, lo siento señora, o sea, no puedo hacer nada por usted. Yo tengo mi fe bien puesta y mi amor a Dios no me permite asesinar a nadie. Islandia, usted tiene un caso, tenemos 5 minutitos para terminar. Usted tiene un caso muy interesante que me contaba el otro día, no sé si lo quiere compartir. Una niña de 9 años que quedó embarazada, porque justamente hablábamos de estos casos que son reales. Una niña corre peligro. No es que no corre peligro al tener un bebé. De todas formas, las mujeres mayores de 40 años, 35. Bueno, y ahora tenemos muchas mamás mayores de 35 años. Muchísimas. Ya, son los dos extremos en los que las mujeres corren peligro. Cuénteme esta historia tan linda y conmovedora que... Yo era jefa de guardia ahí en la maternidad y me llegó al área de embarazo de alto riesgo una chiquilla de 10 años que había sido violada por un
un chico de la mamá era tramitadora del registro civil del sur. Ya. Y pues la niñita se había ido al baño, le había dicho, mami, quiero ir al baño. Y obviamente pues la señora, si ese es su ambiente de trabajo, ya hijita, vaya. Y la niñita no regresaba. La manda a la hermanita a que la vaya a ver, la hermana mayor. Y se encuentran con la niña en el baño, sangrando. Y pues se dan cuenta del que había sido abusada, ¿no? Y pues había sido abusada por un muchacho de los de allí que se drogaba, ¿no? Con esto del cemento de contacto. Cuando yo recibí a la niña, tenía ya un embarazo con sus semanas completas. No hablaba, ¿no? La afectación psicológica después del tema de la violación. Pero me llamó poderosamente la atención y busqué hablar con la mamá, ¿no? Hice pasar a la mamá al área tocoquirúrgica, a los vestidores, y la señora me comentó el caso. Entonces, me llamó mucho la atención porque se me acercó la trabajadora social y me dijo, doctora Paredes, este bebito, una vez que nazca, se van a iniciar los trámites de adopción, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero decirle que es el caso de una violación y todo lo demás. Entonces yo hablé con la mamá y yo le pregunté a la mamá, ¿no? ¿Cómo así? Me llamó poderosamente la atención ver una niña de 10 años embarazada. Entonces me dijo, yo le pregunté a mi hija qué era lo que ella quería hacer. Y obviamente la niña no hablaba, entonces solo asentaba con la cabeza. Y dentro de las opciones que la mamá le dio estaba la adopción, y la niña la tomó. Uh-huh. Entonces, si esa pobre criatura, Beatriz, es una experiencia que de verdad que a mí me marcó como profesional, ¿no? Tuvo ese corazón tan de Dios, habiendo tenido la opción, uh-huh, pero tuvo un corazón tan de Dios ese angelito, para decir, no, esta criatura no tiene la culpa. No tiene la culpa. Uh-huh. Ella tampoco la tiene. Claro. Pero ese niño, ese bebecito tampoco. Y siempre digo, ¿no? Si esa criatura de 9 años tuvo esa fortaleza de espíritu, ese amor a Dios, probablemente ella no lo contemple así, me parece que era muy chiquita en esa época para poder ponerse a pensar pero estaba tan llena de Dios que fue capaz de darle la oportunidad de vida a ese ser, producto de un evento tan traumático como ese. Para mí, esa niña fue una maestra de vida. Y yo les cuento el caso cuando las pacientes, antes pues no, que iban y me decían, no, es que yo no lo quiero tener, es que mire, que esto, que mire, que lo... Entonces, de verdad que para mí esa niña fue un ejemplo de fortaleza, de amor a la vida. Claro. Y si una niña de 10 años, Beatriz, no tenía 24, no tenía 18, decidió. Y en esas circunstancias. En esas circunstancias, porque su mamá se lo preguntó, ¿qué quieres hacer? Y la mamá no hablaba, la niña no habló después de la violación, no habló, no pronunció palabra para nada. Entonces, de verdad que yo digo, todo es posible. Le agradezco muchísimo, doctora, por iluminarnos tanto, también por su testimonio personal, porque dentro de cada historia pues está su fe, que no la separa como debe ser de su profesión. No podemos ser cristianos adentro de casa y en nuestros trabajos ser como que si no conociéramos a Dios. Uh-huh. Así que gracias por su testimonio también, queridos amigos radioescuchas. La doctora se llama Islandia Paredes.
Si ustedes quieren, pueden llamar a La Voz de María y preguntar por el número de teléfono de la doctora Islandia. Si gustan, como ella dice, ella lo que más quiere es que la gente quede encinta. Sí, todas. Así que cerramos con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día de hoy, por tener este maravilloso programa con la doctora Islandia. Te pedimos que bendigas a los radioescuchas, a La Voz de María, a nuestros familiares y amigos. Amén. Amén. Gracias, Beatriz.